Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida, y si ya nos conocen, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy vamos a desgranar una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos, algo que suena a guión de película pero que al parecer es completamente real. Vamos a hablar de *** sorpresa. Serkan y Ozge enfrentan juicio por demanda insólita ***. Sí han oído bien. Dos nombres conocidos, que de repente se ven envueltos en un lío legal por algo, pues, bastante peculiar. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo, si todavía no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega lo más jugoso al instante. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que ha explotado en los titulares es que Serkan y Ozge, dos figuras públicas que seguramente reconocerán, se encuentran en medio de un proceso judicial debido a una demanda que sinceramente es de esas que te hacen levantar una ceja y preguntar, ¿en serio? No estamos hablando de un desacuerdo común, ni de una deuda, ni de nada que hayamos visto a menudo. La naturaleza de esta demanda es lo que la hace tan especial y, francamente, un poco desconcertante. Imaginen la escena, una corte, abogados, argumentos, y todo por un motivo que hasta ahora se ha mantenido un tanto misterioso, pero del que ya se van filtrando detalles sorprendentes. ¿Quiénes son Serkan y Ozge? Bueno, para aquellos que quizás no los ubiquen de inmediato, Serkan es un actor muy reconocido, conocido por sus papeles en series dramáticas que han conquistado a audiencias en varios países. Y Ozge, por su parte, es también una figura pública destacada, aunque los detalles específicos de su profesión varían en las distintas fuentes. Lo importante aquí es que ambos gozan de cierta notoriedad, y que esta demanda los ha puesto en el foco de la atención mediática, no solo por el hecho de estar en un juicio, sino por la singularidad de las acusaciones. Según los reportes que han comenzado a circular, la demanda ha sido interpuesta por una persona o entidad cuyo nombre aún no se ha revelado completamente, pero cuyas motivaciones parecen ser, digamos, poco convencionales. Se habla de que la acusación se centra en algo que Serkan y Ozge supuestamente hicieron o dejaron de hacer, y que esta acción ha tenido consecuencias significativas para el demandante, lo suficiente como para justificar un litigio legal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante. ¿Qué podría haber hecho una pareja o dos personas asociadas de tal manera para merecer una demanda tan, *insólita*? Los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Algunas de las teorías que circulan sugieren que podría tener que ver con algún tipo de acuerdo verbal que se rompió, o quizás con una disputa sobre propiedad intelectual de algo que crearon juntos, o incluso algo relacionado con su vida privada que ha trascendido de una manera inesperada. Pero lo que realmente llama la atención es la palabra insólita. Esto nos lleva a pensar fuera de lo común, a imaginar escenarios que escapan a la rutina de los conflictos legales habituales. Podría ser algo relacionado con el mundo del arte, de la creación, de la fama. O quizás algo mucho más personal y privado que, por alguna razón, ha escalado hasta los tribunales. El hecho de que un juicio de este tipo esté en curso implica que hay serios argumentos de por medio, al menos desde la perspectiva del demandante. No se trata de una broma o de una acusación ligera. La gravedad de llevar un caso a la justicia, incluso si el motivo es insólito, significa que el demandante cree firmemente tener la razón y haber sufrido un perjuicio. Y para Serkan y Ozge esto no solo significa un posible desgaste emocional y financiero, sino también una amenaza para su reputación pública, algo muy valioso para cualquier figura mediática. Los detalles que han empezado a emerger son fragmentarios, y es importante ser cautelosos con la información que circula en redes sociales y algunos medios no verificados. Sin embargo, la noticia en sí misma ha sido confirmada por fuentes confiables, lo que le da un peso considerable. Se dice que la demanda involucra alegaciones de, bueno, aquí es donde las versiones divergen y la intriga aumenta. Algunas informaciones apuntan a que podría estar relacionado con un objeto, una obra, o incluso una idea que consideran que les fue hurtada o mal utilizada. Otras, más escuetas, hablan de un daño moral o de reputación causado por alguna acción conjunta de Serkan y Ozge. Lo que sí está claro es que el proceso legal apenas ha comenzado, y que aún falta mucho por desvelar. Los abogados de ambas partes estarán
trabajando arduamente para preparar sus argumentos y presentar sus casos ante el juez. Y nosotros como espectadores estaremos aquí para seguir de cerca cada desarrollo, para intentar conectar los puntos y sobre todo, para mantenerlos informados con la mayor objetividad posible. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es la verdadera razón de esta demanda insólita? ¿Qué hizo Serkan Yozge para merecer estar en esta situación? Y lo más importante, ¿cómo se resolverá este peculiar litigio? La respuesta a estas preguntas podría estar en documentos legales, en testimonios, o quizás en algún detalle que hasta ahora se ha mantenido oculto. Podemos imaginar que Serkan, acostumbrado a interpretar roles complejos en pantalla, ahora se encuentra viviendo uno en la vida real, uno que probablemente no imaginó nunca. Yozge, quien sea que sea, también se enfrenta a un desafío que requiere estrategia, paciencia y sobre todo, una defensa sólida. En estos casos, es fundamental recordar que la presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestro sistema legal. Serkan y Yozge son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y la justicia deberá evaluar todas las pruebas presentadas por ambas partes antes de emitir un veredicto. Nosotros, como canal de noticias y análisis del mundo del espectáculo, nos comprometemos a mantenernos actualizados y a traerles toda la información relevante a medida que esté disponible. No vamos a especular gratuitamente, sino que nos basaremos en hechos y en declaraciones oficiales, siempre analizando las implicaciones y el contexto de la situación. Es fascinante cómo la vida de las figuras públicas puede dar giros inesperados, y cómo incluso los conflictos legales pueden tener tintes de lo más originales. Esta demanda insólita de Serkan Yozge es un claro ejemplo de que el mundo real, a veces, supera a la ficción en cuanto a lo impredecible. Mientras esperamos más detalles, es interesante reflexionar sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la percepción pública de los involucrados. La forma en que manejen esta crisis, la transparencia con la que se comuniquen, y el resultado final del juicio, sin duda marcarán un antes y un después en sus carreras y en su imagen pública. Y para nosotros como observadores, esto nos recuerda que detrás de las luces y la fama, hay personas que también enfrentan problemas, a veces insólitos, que los llevan a los tribunales. Es un recordatorio de la complejidad de la vida y de las interacciones humanas. ¿Se imaginan la conversación entre Serkan y Yozge al enterarse de la demanda? Cariño, tenemos un pequeño problemita legal, y es, bueno, muy raro. Es ese tipo de cosas que te sacan una sonrisa nerviosa, pero que también te hacen pensar en la seriedad de la situación. Hemos intentado desgranar los pocos detalles que tenemos sobre esta sorprendente noticia. La demanda insólita que enfrenta Serkan Yozge es un tema que da para mucho pensar y para seguir investigando. Lo que sí sabemos es que este caso está lejos de terminar, y que estaremos atentos a cada nuevo capítulo que se desarrolle en los tribunales. Y hasta aquí llegamos por hoy, queridos amigos. Ha sido un viaje intrigante a través de esta noticia inesperada. Hemos explorado los contornos de esta demanda insólita que involucra a Serkan Yozge, destacando la peculiaridad de la situación y el misterio que aún la rodea. Hemos recordado que, a pesar de ser figuras públicas, también enfrentan desafíos legales, y que la justicia deberá seguir su curso para esclarecer los hechos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como yo. Su compañía es lo que hace que este canal crezca y se mantenga activo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué hipótesis tienen sobre la causa de esta demanda insólita? ¿Creen que Serkan y Yozge podrán superar este obstáculo? Dejen sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones en la caja de comentarios, que leo y respondo a la mayoría. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y antes de que se vayan, un último favorcito. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales, para que más personas se enteren de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se olviden, cada suscripción, cada like y cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis impactantes. Hasta pronto.